nuestra chapa donde vamos a replantear la base para el anillo. Una buena recocida para poder embutir la base. Bueno, pasamos a embutir en el cubo con los punzones. Con esta chapita lo que vamos a hacer son virolas que son para engarzar estas piedritas, 4 piedras que van a ir alrededor, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer de esto un tubo. Ya lo tenemos redondito. Ahora vamos a ver el diámetro de la piedra. De acá cortamos 4 para que sepan enlazar 4 piedras. Probamos los tubitos. Ahí, que entren bien justitos para poder soldarlos por debajo y después cortarlos por arriba. Cada virola ya en su lugar, soldada y orientada según la caída, la curva que tiene la pieza. Ya dibujado, comienza el calado. Terminamos de calar la galería y ya podemos presentarla por la parte inferior del anillo y soldarlo en esta posición. Ya marcamos con compás la distancia de las perforaciones. Ahora lo que vamos a hacer es con esta fresa vamos a buscar el diámetro de cada medida de piedra que vamos a estar usando. Está todo fresado a medida de cada piedra. Presentamos piedras y engarzar. Ya pulido el anillo con todas las piedras engarzadas, le pasamos esta ruedita, se llama milgrif, que quiere decir 1000 granos, y hace una línea punteada minúscula. Terminamos el anillito de plata con piedras Cubics de varias medidas, tiene 52 piedras en total, el frente calado, las cinturas en relieve y la galería calada, que es lo que deja que entre más luz y las piedras puedan brillar mucho más. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.